En la clase de hoy vamos a aprender los verbos modales en alemán. El título es Deutsche Modalverben. Deutsche Modalverben. Aquí escribí todo con mayúsculas, pero Modalverben, por ser un sustantivo, siempre se debe escribir con mayúscula al comienzo. ¿Sí? Todos los sustantivos, o sea, lo que tiene artículo, se escribe siempre con mayúscula. Bien. Los verbos modales en alemán son estos 6. Dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Ahora voy a hablar un poco de cada uno de ellos y en las clases siguientes voy a ampliar más y darles varios ejemplos porque son verbos muy importantes. En una de nuestras clases pasadas les enseñé el verbo werden. Werden, que se escribe así. Werden. Este es el verbo que usamos como verbo auxiliar para formar el futuro. Del mismo modo que en inglés usamos el verbo will, I will go, para decir yo iré. En alemán usamos ich werde gehen, para decir yo iré, ¿tá? O yo voy a ir. Y les mencioné que werden era un verbo modal y no es exactamente así. ¿Por qué? Porque werden tiene algunos usos como verbo sin ir acompañado de otro verbo. La característica de un verbo modal es que los verbos modales solamente se usan acompañados de otro verbo más. Por ejemplo, ich kann laufen. Yo puedo correr, yo puedo andar, ¿sí? Ich kann, acá el verbo können va con otro verbo después. Yo puedo, poder es un verbo, correr, correr es otro verbo, ¿sí? Son dos verbos juntos. El verbo modal siempre va con otro verbo. No podemos decir yo puedo sillón, ¿verdad? Porque el verbo modal necesita ir seguido de otro verbo. Esa es la característica de los verbos modales y werden, aunque casi siempre lo vamos a ver seguido de un verbo más, cuando lo usamos para el futuro, tiene casos en los que werden significa convertirse o volverse algo, ¿sí? La confusión radica en que en inglés el verbo will, que es el equivalente al verbo werden, y el inglés y el alemán son muy similares, el verbo will es un verbo modal, ¿sí? A pesar de que tiene algunos usos como verbo común y corriente. ¿Bien? Bueno, los verbos modales en alemán son dürfen, que significa poder, y können, que también significa poder. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos. Können es poder literalmente, poder, tener la capacidad, ¿verdad?, de hacer alguna cosa. Dürfen significa poder en el sentido de tener permiso o autorización de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un niño y le quiero preguntar a mi padre, ¿puedo salir a jugar? ¿Sí? Voy a usar el verbo dürfen, porque le estoy pidiendo permiso, ¿verdad? Estoy preguntando, ¿puedo ir a jugar? Pero poder en el sentido de, ¿me estás dando autorización? Esa es la diferencia entre dürfen y können. Por ejemplo, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio alemán y era chico, a la maestra le preguntábamos, ¿Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo yo ir al baño? Darf es la conjugación para presente simple en la primera persona del singular, para yo, del verbo dürfen, que es un verbo irregular. ¿Bien? Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo yo ir al baño? Entonces, no usamos können, no decimos kann ich auf die Toilette gehen? Porque si yo pregunto así, con können, me van a contestar, claro, tienes dos piernas, ¿por qué no vas a poder ir al baño? Ahora, lo que yo estoy pidiendo es permiso, autorización. Entonces, dürfen es el verbo apropiado. Bueno, toda esta explicación extensa es porque quiero que entiendan y les quede claro la diferencia entre dürfen y können. Siguiente verbo modal, mögen. El verbo mögen es gustar. Otro verbo irregular. Ich mag, alguna cosa, es a mí me gusta alguna cosa, ¿sí? Ich mag Schokolade. Ich mag Schokolade. A mí me gusta el chocolate. Bien. Mögen.
Quiero explicarles un poco sobre la pronunciación de las palabras, de las vocales que tienen diéresis, o sea, las vocales que tienen umlaut, los puntitos. Aquí la U, como no tenemos un sonido idéntico en español, lo escribí con IU en la parte fonética. Dürfen escribí, ¿sí? Es lo más parecido que puedo conseguir usando el alfabeto nuestro y la lectura española. Sin embargo, la U con umlaut se pronuncia entre una I y una U. Es un sonido intermedio de los dos, de una I y una U. Ü, Ü. Esto sería dürfen, dürfen, ¿sí? Y la R alemana es gutural, con la parte de bien atrás de la garganta, abajo, ¿sí? Dürfen. Ahora la O con diéresis, la O umlaut, se pronuncia como un sonido intermedio entre una O y una U, ¿sí? O sea, ¿cómo es un sonido entre una O y una U? Es Ö, Ö. Y ese es el sonido de la O umlaut. Können, können, ¿sí? Können. Mögen, mögen. ¿Bien? Bien. Siguiente verbo modal. Müssen. Nuevamente, U umlaut es algo intermedio entre una I y una U. Ü. Müssen. Müssen es tener obligación de. Es el equivalente idéntico al verbo modal must del inglés, ¿sí? En español no tenemos la diferenciación que hay en inglés y en alemán de, por ejemplo, should y must, ¿sí? O en alemán que existen sollen y müssen. En español tenemos debo, ¿verdad? O tener que, pero tener que ya son dos palabras. Tenemos debo solamente. Pero la distinción entre müssen y sollen es que sollen es deber, tener la obligación de hacer alguna cosa, pero con menos presión, ¿sí? Y müssen es más fuerte. Por eso aquí lo distinguí entre deber o, en otras palabras, tener que, ¿sí? Y müssen es más pesado, es tener la obligación de algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo tengo que ir a trabajar, diría ich muss arbeiten, ¿sí? Tengo que trabajar, ich muss arbeiten. Ahora, sollen es más suave. Perdón, müssen sería debo, tengo la obligación, debo trabajar. Y sollen sería tengo o tendría que. ¿Bien? Ok. Ahora wollen. Wollen, nuestro último verbo modal, es querer, ¿sí? También es un verbo irregular. Por ejemplo, la conjugación para la primera persona es ich will, ¿sí? Ich will. Ich will, por ejemplo, gehen. ¿Vieron? Los verbos modales siempre se usan seguidos de otro verbo más. Yo quiero ir. Ich will gehen, ¿sí? Wollen entonces es ir. Los verbos modales son verbos irregulares. Por lo tanto, les voy a dedicar las clases siguientes para enseñarles a conjugarlos y enseñarles ejemplos utilizando estos verbos que son tan fundamentales en el alemán. Bueno, nos vemos en la clase que viene.